por este espacio, ¿no? Yo creo No, gracias a usted. que a nosotros nos interesa como equipo tratar de mostrar un poco estos resultados, porque creemos que efectivamente tiene un efecto positivo el saber en qué están y cómo están, ¿no es cierto?, los niños, cómo está la salud mental de ellos. Sorry, José, ¿podéis Sí, para los que hayan venido hoy día sin haber venido ¿cómo se llama? A la charla anterior, ¿podéis como darnos un contexto de lo que, en términos generales, obviamente, de lo que hablamos la última vez y qué suponen estos resultados que vamos a ver hoy día y que tienen relación sí, con el bienestar infantil? sí, vamos a conversar, contarles, bueno, primero Sergio ya me presentó, yo soy académica, investigadora del Centro de Neurociencias de la escuela, y Alejandra Grez, que me acompaña, es también del equipo de investigadores del estudio que vamos a presentar, ¿cierto? Ahí vamos a contarles un poquito más del detalle del estudio. El estudio es un estudio que hicimos acerca de la salud mental, el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de niños y niñas de Chile, ¿no? Y en donde nos unimos un grupo de colegas que trabajamos en distintos ámbitos, eh, y que pertenecemos a distintas instituciones, y que nos hicimos esta pregunta acerca de, bueno, cómo les está impactando todo esto a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Un poco desde ahí sale el interés. De hecho, Alejandra es la que parte con esa pregunta y empieza a convocar a la gente, así que quizás la Ale puede hacer una pequeña introducción Bacán. de cómo sale todo esto, ¿no? Gracias, José. Bueno, saludarte, José y Sergio, y a todos los que nos están acompañando hoy día a estas horas, que lo encuentro increíble que nos estén acompañando. Contarles que nosotros con la José nos conocemos virtualmente, no hemos tenido todavía la suerte de conocernos personalmente, porque nos juntamos a raíz de esta pandemia con la intención de hacer este estudio, y ha sido una suma de un equipo muy, muy enriquecedor, donde trabajamos psiquiatras y psicólogos, investigadores, académicos de universidad, y, y la verdad es que empezamos a trabajar a full en mayo y junio. No paramos, o sea, realmente no hemos parado desde mayo. Estamos felices de haber logrado este resultado y haber logrado esta investigación, y ya va en su segunda etapa, y de que hayamos tenido la acogida que tuvimos, que 6.200 familias de Chile hayan querido contestar una encuesta. O sea, fue muy emocionante, así que agradecida de todos quienes nos quisieron contestar, quienes en esta segunda etapa también nos están ayudando, y que ojalá sea un aporte para la salud mental de Chile. Creo que la pandemia trae cosas muy difíciles, muy duras, sobre todo para gente que lo está pasando muy mal, económicamente, también en temas de salud, pero si algo bueno trajo, es que nos dio como la calma y el tiempo para hablar de temas que la vorágine rápida no nos permitía, y uno de esos temas es la salud mental, como tan invisibilizada en Chile y la salud mental infantil. Entonces, rescatar esto bueno sin negar que la pandemia ha sido dura, pero rescatar esto bueno que nos tiene aquí en este escenario, que a lo mejor sin pandemia no nos tendría en esta conversación. Así que eso. Yo les quiero pedir algo antes de que partamos para poder estarlo recordando y recordarlo a lo largo de este espacio, pero también hacia el final. Es que si es que tienen en el, no sé si era apoyemos o ayudemos, o cuidemos. Cuidemos a nuestros ninos.org es la página, Ya, y bacán. cuidemos a nuestros ninos, y @cuidemos a nuestros ninos es el Instagram. Ya lo voy a dejar, voy a estarlo copiando en el chat para que, porque para poder darle un poco de contexto a la petición. En general, el tema de los niños, cuando lo tuvimos antes con la Josi, también esta vez, y distintamente la cantidad de personas conectadas hasta ahora, suscita una cantidad de inscripciones que a mí la verdad como que me abruma, porque son muchas personas.
Entonces me parece que si que existe un espacio más allá de este contexto en donde las personas que están acá puedan seguir como entre comillas, en contacto, no sé si necesariamente con ustedes, pero de repente como con la información que se va generando, si con ustedes es increíble, obviamente, pero si no, como con esa información que se va generando, me parece que vale la pena compartirlo. Entonces voy a dejarlo ahí y lo voy a estar como copiando para que quienes no lo tengan puedan tener acceso, porque, como te digo, me parece que es relevante. Eso. Sí, sí, súper bueno lo que decís, Sergio, porque además, tanto en la página web como en el Instagram del estudio, nosotros vamos subiendo continuamente información y cápsulas muy pequeñitas, porque sabemos que el tiempo que tienen los papás y las mamás para ver algo de información suele ser, no sé, cuando están lavando los platos, o cuando están, no sé, haciendo como alguna tarea de manera conjunta. Entonces tratamos de ir subiendo material y generando espacios como de diálogo también con otros especialistas en distintos temas, así que muy invitados a que visiten la página y a que también puedan contactarnos si es que tuvieran alguna duda como en particular, ¿no? Ahí dejé qué bonita la imagen de ingreso a la página. Bueno, ahí les voy a dejar el Instagram también, que es básicamente lo mismo, pero con una arroba y sin el .org y el H y el www. Entonces, pero bueno, ustedes Bueno, dirán, entonces estimada. para partir, contarles un poquito cuál es la idea del recorrido de los temas que queremos abordar hoy. Y es básicamente contarles los resultados que tuvieron este estudio, del que comenzó hablando un poco Alejandra. Contarles cuáles fueron los hallazgos principales, ¿no es cierto? Hacer un poquito de una reflexión acerca de los mismos, ¿no? Aproximarnos a estos desde una mirada también como de algunos datos que tenemos a partir de análisis como de los grupos etarios, ¿sí? Que recién los estamos empezando como a explorar, que también nos dicen cosas interesantes respecto de cómo están nuestros niños y cómo acercarnos a ellos en función de sus edades también, y hacer algunas recomendaciones concretas, ¿no es cierto?, para acompañar a los niños, a las niñas en este periodo, y en general en recomendaciones como para promover el bienestar no solamente de los niños y niñas, sino también el de la familia en general, ¿no? Así que bueno, como les mencionaba Alejandra, nosotros los datos que vamos a presentar ahora son de la primera etapa. La segunda etapa ya se inició, ya tenemos alrededor de 600 respuestas, todavía falta gente que responda, así que ahí estamos nosotros tratando de reforzar la importancia que tiene el responder esta segunda vuelta de la etapa, porque sabemos que cómo están los niños, o cómo estaban los niños y las niñas dentro de las 10 primeras semanas de cuarentena no es igual de cómo están ahora, ¿no es cierto? Que la variable de tiempo es un factor que merece la pena mirar. Entonces, por eso es tan importante y estamos sumamente agradecidas de las personas que se han dado el trabajo, ¿no es cierto?, de volver a responder la encuesta y seguir acompañándonos, ¿no es cierto?, en esta tarea de tratar de esto, de conocer, ¿no es cierto?, cómo está la salud mental de nuestros niños y niñas, ¿no? La realidad de la pandemia nos ha puesto en un escenario en que la vida cotidiana de todos nosotros se ha modificado, ¿no es cierto? Algunos de una manera con mayores recursos para hacerles frente, ¿sí? Y a otros nos ha golpeado más fuerte, pero de una forma o de otra todos hemos sido, ¿no es cierto? Nadie está ajeno a lo que está pasando, ¿no? Y acá entran nuestros niños y nuestras niñas, ¿no es cierto? Que podemos acompañarlos de mejor o de la mejor manera posible, ¿no? Pero de alguna manera este estrés, esta amenaza que está como en el entorno, llega, ¿no? Entonces, contarles un poquito acerca de la muestra, como decía Alejandra, la encuesta la respondieron alrededor de 6.200 familias,
estas 6.200 familias por un tema como estadístico, y cuando uno limpia la base, finalmente los datos y los resultados de los que vamos a hablar son de una base ya que estuvo limpia, ¿no es cierto? Y de esto era un grupo de 5.995 familias. Es importante mencionar que es un estudio que aborda a niños de 0 a 11 años, en donde el que responde es un padre, madre o cuidador. Que en esta muestra, si bien el predominio de la muestra se encontraba ubicada en Santiago, tenemos participación de 12 regiones, ¿no es cierto?, de familias de 12 regiones de Chile, así que igual tuvimos una participación bien extendida, ¿no?, a lo largo de Chile. 1.262 familias tenían alguno de los cuidadores que trabajaba en el sector de salud, ¿cierto? Y esto nos permite hacer unas miradas un poquito más profundas en qué está pasando en estas familias, en donde la exposición, ¿no es cierto?, y la amenaza, ¿no es cierto?, está como un poco más cotidiana, ¿no? Y también dentro de la muestra hubieron 231 familias en donde habían familias que estaban constituidas por extranjeros también, ¿no?, residentes en Chile. Un punto que es interesante y que se repite, ¿no?, y que da para largo, así que voy a tratar de ser bien breve, porque es algo que me atrae mucho la atención, el tema de género, pero de las respuestas a este estudio, el 93% de quienes respondieron respecto del bienestar de sus hijos fueron madres, ¿no? Esto es un llamado de atención a los padres, que qué pasa, ¿no es cierto?, que hasta para responder encuestas, quien está al mando de las mismas es la mamá. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo tocaremos con el burnout. Solo te voy a decir que la semana pasada estuvimos con la Isi Paiva hablando de cómo enfrentar las relaciones de pareja en pandemia. Bueno, ahí tenemos material para la Isi, que trabaja en temas de pareja, ¿no? Pero el 93% de quienes respondieron fueron las mamás, ¿no es cierto? Ahí tenemos el grupo etario de los padres, madres y cuidadores que respondieron. El predominio estaba entre los 30 y 39 años, seguidos por los papás de 40 a 49 años, ¿no? El nivel educacional, y este también es un dato que no es menor, ¿no es cierto?, es que el 85% de quienes respondieron tenían educación universitaria o estaban cursando estudios universitarios, ¿no? Y esto es importante porque este estudio es un estudio de gran envergadura, porque es un N muy importante en cuanto a investigación, ¿no es cierto? Estamos hablando de alrededor de 6.000 familias, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de familias de un nivel educacional, ¿no es cierto?, que probablemente no es representativo de la realidad chilena en general, ¿no? Entonces, esa es una salvedad que es importante mencionar, ¿no? Pero que no le resta para nada, ¿no es cierto?, no le resta para nada la relevancia que tienen los datos, ¿no? Y también creo que es importante mencionar en este sentido que desde el equipo hicimos muchos esfuerzos para tratar de llegar a distintos contextos, ¿no es cierto?, acercándonos a fundaciones, y que bueno, el esfuerzo se vio a la cantidad de regiones, por ejemplo, que llegamos. Pero esto, ahora que me ha tocado participar como en varios estudios en distintos temas, es algo que se está repitiendo mucho, porque uno no puede, es muy difícil salvar esta dificultad del tema de la conectividad y a quiénes podemos llegar cuando uno hace encuestas online, ¿no es cierto? Sorry, José, una pregunta. ¿Ustedes Sí. este contexto en que estamos hoy día ayuda a poder llegar a un N de esta magnitud versus un año normal
en donde hay menos costumbre quizás de el uso De periódico de plataformas de este tipo? Yo creo que lo que ayuda este contexto es a que se generen este tipo de estudios, ¿no? Que es lo que decía un poco la Ale, ¿no? Que te permite parar y que además se generen estas preguntas de investigación no solamente desde la academia, que eso yo creo que es lo rico de este estudio, que no es un estudio solamente que parte de la academia, de hecho no parte de la academia, parte desde una mirada más clínica, que después la academia nos fuimos sumando un poquito a la pregunta de investigación, ¿no? Pero lo cierto es que la envergadura, la cantidad de gente a la que llegamos, creo que no solamente responde a que es online, respondió también a que nosotros trabajamos mucho en cómo preguntar, ¿no? Y ahí fue muchas horas de pensar cómo preguntábamos y cómo hacíamos una encuesta que recogiera los temas que queríamos recoger, ¿no es cierto?, que son los problemas más a nivel conductual, ¿no es cierto?, y emocional de los niños, pero de una forma bien breve, ¿no? Entonces, para eso revisamos instrumentos que se utilizan en la investigación, pero también tuvimos la mirada como de expertos en el área clínica, ¿no es cierto?, que fueron revisando las preguntas que fuimos tomamos preguntas de estudios que se hicieron en otros contextos similares, ¿no es cierto?, de catástrofes y para generar una encuesta que se respondía muy rápido y era muy, muy breve. Porque a mí me ha tocado también en este contexto participar como en otras encuestas online y la verdad que llegar a este N no es tan fácil, porque cuando mandas una encuesta que te va a tomar alrededor de 25 minutos, es el ritmo de vida, ¿no es cierto? Y además estamos apuntando a papás con hijos de 0 a 11 años. El tiempo que tenés para sentarte 25 minutos a responder es complejo, ¿no? Es como 25 minutos es un tesoro. tenía que ser algo que sea bien corto, que lo logres hacer cuando los chicos se durmieron y que todavía tenés un poquito de energía para hacerlo, ¿no? Entonces, eso. Yo creo que es la suma de esas cosas. José, quería agregar algo que tú dijiste, como nos preocupamos especialmente al momento de hacer las preguntas, de configurar como la encuesta, que el padre o madre que contestara no se sintiera juzgado, o sea, como si fuera sintiendo acompañado en lo que estaba viviendo, porque si le empezó a pasar al padre que, hoy lo estoy haciendo mal, como si eran preguntas orientadas a como su desempeño como padre o madre, no era lo que queríamos que pudieran ver al niño, nos hicimos algunas preguntas sobre el adulto, pero en general, preguntas que lo ayudaran al adulto a ver al niño. Y el comentario que nos hicieron mucha gente, después de completar la encuesta, es que con todo lo que estaban pasando no habían podido detenerse, y después de completarla habían podido decir, en realidad está durmiendo, parece que él está quedarse dormido, y pudieron como detenerse y preocuparse un poco más si había algo que era importante como poner atención. Bacán. Igual qué buena esa experiencia, como de forma de que si el día de mañana tiene la posibilidad de poder, como a los que estén conectados realmente, como cooperar o responder, no es solamente, que me gusta eso, que no sea solamente el hecho de contestar una encuesta, sino que te dé la opción a ti, y si estáis en pareja bacán y en conjunto, o con la crianza de tu hijo, te puedes reflexionar respecto a algunos espacios que no estáis mirando, que no estáis pensando, porque la velocidad en verdad que es brutal en el día a día. O sea, yo les insisto, a mí me llama la atención profundamente que el lunes es como de lunes a lunes. Y no sé si hay una distinción tan clara entre un día y el otro. Entonces, bueno, qué bueno saber que la muestra es grande, pero al mismo tiempo que permite reflexionar. Sí. Bueno, volviendo un poco a los resultados, ¿no es cierto? Acá tenemos un poco la gráfica de los grupos etarios, ¿no? Tenemos representación de los que tuvimos menos, ¿no es cierto? Es el grupo de 0 a 2 años, pero tenemos de todos los grupos un 13% de 0 a 2, 28% de 3 a 5, 27% de 6 a 8, 32% de 9 a 11, y una distribución muy, muy parecida respecto de niños
versus niñas, ¿no? Y estos que son los datos que más les interesan, ¿no? De repente a los papás conocer, una de las conductas que más aparecieron, o las preocupaciones, ¿no es cierto?, que aparecen y que reportan los papás, las mamás, tienen que ver con el dormir, ¿no? Y el 43% de las familias reportaron que a los niños y a las niñas les estaba costando quedarse dormidos, al 15% se estaba despertando más en la noche, un 14% está más inquieto mientras duerme, un 9% comenzaron o aumentaron las pesadillas, ¿no? Entonces, si uno ve, ¿no es cierto?, acá en el costadito hemos puesto como otros datos como más chiquititos, yo voy a hacer mención como a los si te fijas, un 3% duerme mejor, ¿no? Pero es como un 3% versus un 43% que le está costando quedarse dormido, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema del sueño, ¿no?, ha sido un tema, y ahí vamos a hablar acerca de algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Pero en esa línea uno puede pensar, ¿no?, cómo hay dos factores, al menos que uno pudiera sobre los que pudiera reflexionar. Uno que tiene que ver con que los chicos no están gastando la misma energía que gastaban antes, ¿no es cierto? Y hay una tendencia más como a actividades un poco más pasivas. Y por otro lado, el tema de la alerta con la que uno se encuentra cuando está en una situación de estrés, ¿no? A mí me gustó mucho uno de los lives que se hicieron desde el Cuidemos, en donde se invitó a una experta en sueño, y decía, bueno, cuando uno se acuesta a dormir, ¿no es cierto?, y al otro día tiene un vuelo temprano, ¿no?, uno duerme muy mal, ¿no?, porque estás durmiendo como en estado de alerta, ¿no? Y en definitiva, un poco, quizás este mal dormir de los niños también nos está hablando un poquito de esto, ¿no?, de la necesidad de sentirse seguros, de sentirse cuidados, ¿no? Y sentir de alguna manera este ambiente más estresante, esta amenaza que existe en el entorno, ¿no? En este Sorry, contexto. José, quizás es obvia la Sí. pregunta que te voy a hacer, pero ese 43% es del total de respuestas, o sea, de esas 5.995 familias, casi 3.000 te dicen que los hijos o hijas están teniendo problemas para quedarse dormidos. Sí. Chuta, Sí. que no es menor. No es menor. Claro, cuando hablemos de los porcentajes tienen que pensar que estamos hablando de un N de hecho, cuando uno mira un 10% tampoco es menor. No. De un mundo de 6.000 familias. O sea, incluso cuando los porcentajes estos chiquititos que habéis puesto en la lámina anterior hacia el costado te hablan de un 6,5, de un 5%, de ese 3%, ese, o sea, chuta. Esos son, o sea, 6,5 son 650 familias que de alguna forma te dicen que su hijo estaba somnoliento. Ahí, Sí, tienes así es. casi 500 familias que te dicen que está teniendo terrores nocturnos, o sea, como que finalmente igual es representativo, aunque el porcentaje sea bajo, no son pocos. No son pocos. Así es. Efectivamente, lo que vemos, ¿no es cierto?, el tema del sueño es uno de los grandes temas que salen de este estudio, ¿no? Que efectivamente hay, ¿no es cierto?, y si uno armara la categoría problemas del sueño, ¿no es cierto?, el porcentaje se levanta. Entonces, Qué heavy. bueno, después si pensamos como en sintomatología que tiene más que ver con sintomatología más externalizante, es decir, con sintomatología un poco más disruptiva, ¿no?, lo que vemos es que un 42% de las familias reportan que hay un aumento en problemas de concentración, el 61% reportó que hay un aumento en la reactividad emocional, o sea, los chicos están como con más pataletas, el 42% presentó un aumento en el nivel de actividad motora, y un 43% se muestra más desafiante, ¿no es cierto?, a la autoridad, ¿no? Y bueno, y tenemos otras conductas en la índole de lo más disruptivo, que son, por ejemplo, las conductas agresivas. Tenemos un 26% de conductas agresivas físicas, 23% de conductas agresivas más verbales,
cierto? El 26% presenta más peleas, ¿no? Y después tenemos en la índole de las cosas que han visto que han disminuido o que están mejor, ¿no es cierto? Menos hiperactividad, un 16%, menor reactividad emocional, ¿no es cierto? O menos problemas de concentración, pero que si te fijas son los porcentajes como menos, ¿no? Entonces, acá también tenemos una serie como de conductas, ¿no? Que también de alguna manera responden a contextos más de estrés, a contextos en donde uno les ha cambiado un poco las reglas del juego. Acordate que estos resultados que estamos presentando son de las 10 primeras semanas de confinamiento aproximadamente, ¿no? Las familias tenían alrededor de eso respecto al confinamiento, ¿sí? El distanciamiento físico, ¿no? También otras conductas que se reportaron, el 41% presentó un aumento de apetito, el 29% cambios en el humor, el 14% desgano y fatiga, el 13% más tristeza sin razón aparente, ¿no? Y acá, en este punto, quiero detenerme un poquito, esta sintomatología que tiene que ver más con el índole depresivo, el desgano, la fatiga, la tristeza, ¿no es cierto? Cuando uno hace un zoom y mira esos síntomas, el predominio de quienes presentaban esta sintomatología más de índole depresiva, ¿no? Se asocia más a los rangos etarios más grandes, ¿no? A los prepúberes que tenemos, ¿no? En la muestra, entre 9 a 11 años, ¿no? Mientras que, si volvemos para atrás, ¿no es cierto?, el aumento al nivel de actividad motora, lo más desafiante, ¿no es cierto?, aparece un poco más en los más chicos, ¿no? Entonces, como conducta más externalizante, la muestran más los preescolares, ¿sí? Y un poquito los escolares, seguido por los escolares, mientras que los síntomas un poco más como para adentro, está como en los prepúberes, ¿no? Y eso también es interesante mencionar, que en definitiva uno tiene que ver que a veces la forma en que manifiestan, ¿no es cierto?, esta llamada de alerta o esta llamada de atención a los papás, va a ser diferente en función también de la etapa evolutiva en la que se encuentra, la etapa del desarrollo en la que se encuentra. José, una pregunta, quizás evidente lo que voy a preguntar, pero se pueden dar combinaciones en el fondo. O sea, quienes nos están mirando en este momento podría sentir que todo aquello que está ahí representado con distintos porcentajes es lo que hoy día podría estar pasándole a su hijo. Un solo de estos elementos o todos los elementos. Así es, así es. Sí. Cada familia podía responder a más de una de estas conductas, ¿no es cierto? Y de cara como a este primer análisis clínico que hicieron y que después deriva en todas las fases que mencionaron anteriormente, estaba pensando si esto en algún grado, de cara a las recomendaciones, puede funcionar como en la lógica que funcionan los criterios. Estaba pensando en el DSM-5, en el CIE-10, que de repente te encontráis 3 de esto, entonces, o sea, 3 o 4, no sé. Y sería bueno levantar como una banderita, porque si es que aparecen de estas 4 cosas o 5 cosas que vimos, aparecen 3, sería bueno tener atención en, no sé, sería bueno consultar a un especialista, sería bueno tomar medidas de algún tipo, mejor coordinación familiar. No sé, estaba pensando si es que en definitiva aparece mucho más de lo que uno quisiera. O sea, sí, no sé. Yo puntualmente en el tema de los sueños dije sí. La verdad es que no sé si le cuesta tanto quedarse dormido, pero me da la sensación de que tiene pesadillas, cosa que no me hubiera imaginado de un niño tan chico, pero aparecen en el fondo. Ahora, si es que además de eso, el aumento de apetito, la hiperactividad, ser más confrontacional, etcétera, etcétera, se van sumando criterios, ¿será como para preguntarse uno, bueno, ¿esto debiese yo consultarlo con alguien? ¿O son simplemente conductas que podrían emerger a propósito de la condición en que estamos y eso es?
Sí, no sé, Ale, si querés responder o... No, quería decir que en el fondo para que uno tome la decisión de consultar, hay como un tema social de que el niño debe tener tal y tal y tal, como presentar ciertas conductas, y sí, es súper importante lo que tú dices, Sergio, es súper importante, y en general, a nivel clínico, se recomienda que el niño esté afectado en más o menos en toda la esfera de su vida, o sea, no solamente que esté durmiendo mal, sino que esté durmiendo mal, al mismo tiempo comiendo, eso por una parte. Pero lo que más se ha estudiado en las últimas investigaciones y todo es que es demasiado importante para el niño la salud mental del cuidador. Entonces, independiente que el niño no esté presentando tantas conductas, si el cuidador se está viendo sobrepasado, cada vez los especialistas de salud mental estamos recomendando que esa persona pida ayuda, ¿ya? Independiente de que el niño esté mostrando 4 o 3 o 2 síntomas, porque al final eso va a ser muy importante. Entonces, si ese papá, por ejemplo, no se siente seguro en su paternidad en esta pandemia, y está culpándose constantemente, o está durmiendo mal, o qué sé yo, y al final, en algún momento ese niño va a terminar durmiendo mal. Entonces, tiene que ver, como dices tú, Sergio, con el número de síntomas y área del desarrollo en que está afectado, pero también mucho tiene que ver con la inseguridad o la angustia que está percibiendo el cuidador. Genial. Lo habíamos conversado en el live. La José había como esbozado una lógica esta como que tú estás planteando, y ocupó la palabra catalizador. Dijo, uno al final del día es catalizador de todo aquello que está fuera del mundo de los niños hoy día por un tema de acceso finalmente, y que repercute en ellos una vez que ha pasado o ha sido mediado por nosotros. Entonces o sea, podría haber sido evidente, pero obviamente es mucho más tranquilizador, mucho más claro cuando lo escuché de un especialista, porque al mismo tiempo a uno le permite interpelarse y al mismo tiempo, como ustedes habían dicho, qué bueno que las preguntas que se fueron haciendo permitían generar ciertas reflexiones, qué bueno que también estos resultados permitan esas reflexiones para uno preguntarse si es que uno es el niño. Yo siempre he tenido esa duda en el fondo cuando los papás preguntan, oye, mi hijo tiene algo, bueno, ¿y qué tenés tú al final? O sea, como uno está dentro de un sistema, no está solo, Sí, menos ellos. sí, sí, así es, ¿no? Yo creo que uniéndome un poco a lo que decía, Alejandra, también es importante, yo cuando por ahí me han preguntado, ¿no es cierto? Bueno, tengo que consultar, no tengo que consultar. En realidad, el más experto en tu hijo, en tu hija, es ese papá, esa mamá, ¿no es cierto? Que uno es un poco el termómetro respecto de qué tan mal está o qué tan mal le está pasando, ¿no? Para eso, para poder verlos, es importante eso, detenernos un poco y mirarlos, ¿no? Y empezar a observar, bueno, qué es lo que está generando estas conductas. Efectivamente está ultra pataletero, o está llorando mucho, o yo estoy intensificando un poco lo que efectivamente está pasando, ¿no? Y uno le pide, bueno, hacerme un reporte de cuántas veces pasó en la semana, y cuando cuando los papás lo escriben, ¿no es cierto? Es un ejercicio que se trabaja a veces con los papás, y el papá te dice, bueno, no, en realidad una vez tuvo un berrinche, pero lo que pasa fue semejante berrinche, ¿no es cierto? Y te da como la sensación de siempre hacer berrinche, ¿no? Entonces, un ejercicio bueno es eso, primero observar efectivamente qué está pasando, y lo otro es que, bueno, eso, cuando se empiezan a sumar y empieza a afectar a distintas áreas de donde se desenvuelve el niño, ¿no es cierto? Ese puede ser un criterio para consultar, si está afectando más áreas del desarrollo, otro criterio para consultar, y a veces puede ser una cosa aislada, pero es tan intensa, ¿no es cierto?, que efectivamente genera gran angustia también para el cuidador, y a veces, aunque sea para que el especialista te diga, quédate tranquilo porque es parte del desarrollo, a veces ayuda a hacer esa consulta, ¿no? Entonces, en realidad, en eso uno como papá a veces tiene como que calibrarse y ver si quizás se está sintiendo que está siendo exagerado, pero el consultar le va a dar cierta tranquilidad también para manejarlo de otra manera y acercarse de otra manera, que es un poco el efecto que queremos lograr cuando transmitimos un poco lo que hemos visto en el estudio, ¿no? El hecho de que uno se tranquilice y diga, bueno, no es solamente mi hijo el que está durmiendo mal,
te permite también acercarte con otra disposición a tu hijo que está durmiendo mal, ¿no? Y si efectivamente responde un poco al contexto de pandemia, bueno, quizás lo que tu hijo necesita es que lo regalonees un poco más y no pretendas que se duerma solito como lo hacía antes, ¿no? Entonces, como también flexibilizarse en ese sentido cuando uno empieza a identificar qué son las cosas que lo están provocando. Qué lindo poder pensar en que más allá de la patología, no solamente en salud mental, sino que en términos generales, pero detengámonos en salud mental. Qué lindo sería pensar que cuando es necesario que alguien de la familia consulte o requiera de apoyo, uno también, como parte de esa familia, pudiese preguntarse si es que hay algo en uno que podría estar produciendo, afectando o generando que esa otra persona tenga la conducta que tenga en el fondo. O sea, como pensarse como familia en términos generales y no que es uno el que tiene la complicación. Lo encuentro mucho más certero y sobre todo en el caso de los niños y las niñas. Así es. Y también agregar que hay como un temor social, así, frente a la terapia y a la psicoterapia, que si consulto voy a entrar como un loop de 2 años sin salida y no sé si lo voy a poder pagar. Perdón que lo diga así, Tana, pero hay ese miedo en algunos papás. Y de verdad en esta pandemia lo que más ha habido ha sido consultas de pandemia, o sea, que son del papá, va, pregunta, esto está pasando, como dice la José, me ha tocado mucho papá acompañarlos sin necesidad de entrar a hacer una terapia al niño, sino que acompañarlo, guiarlo, decirles qué es lo que es esperable, qué es lo que es no, y cambiar algunas cosas, pero para que no tengan como ese prejuicio, o sea, se puede, y esa pequeña intervención alivia mucho al cuidador y por lo tanto alivia a la familia completa. Eso. Buena cosa. Bueno, si en el live yo les decía que quede mucho más tranquilo, siendo que yo pensar que yo estoy metido en esto y trabajo en la escuela y por lo tanto tengo más directo acceso a información de este tipo. Me imagino para alguien que no. Y si yo quedo más tranquilo, me imagino lo tranquilizador que puede ser para alguien que no tiene esta como cotidianidad, ¿cachai? Como que no está vinculado en el día a día, el poder escuchar que de repente son pequeños ajustes, como decís tú, que lo hace mucho más gentil también, ¿sí? Lo hace mucho más llevadero. Y obviamente van a haber otras intervenciones que requieran de más tiempo, pero no es la media quizás. Así es. Bueno, después otra conducta, algo que también nos interesó como explorar tenía que ver con los miedos, ¿no es cierto?, por el contexto de incertidumbre, ¿no? Y acá aparece algo interesante, que es que el 22% presentan miedo a quedarse solo en una pieza, aún cuando los padres estén dentro de la casa, ¿no? Esto que los pollos nos están siguiendo por todos lados de la casa, ¿qué te debe pasar, Sergio? Que el 21%, ¿no es cierto?, tienen miedo a que un familiar se enferme, y recién el 14% miedo a enfermarse. Si te fijas, el miedo para él mismo está como en un tercer lugar, mientras que los miedos tienen más que ver como con los cuidadores, ¿no? Y esto tiene que ver también con esto que hablábamos antes, la importancia como en un contexto de estrés, ¿no es cierto?, el rol que cumple este cuidador significativo, que en definitiva es esta base segura con la que contamos, ¿no?, frente a situaciones de estrés, ¿no? Entonces, nos pareció también como un dato relevante que el miedo esté puesto en que me falte quien me tiene que cuidar, ¿no? O que se enferme el que me tiene que cuidar, ¿no? Y de la mano de esos datos vienen estos que voy a mencionar ahora, y que tiene que ver con este dato, ¿no?, que dice que el 73% de las familias, de estas 6.000 familias, ¿no?, dicen que los niños están más demandantes de la atención del adulto, ¿no? Están buscándonos más. Y efectivamente, y es un resultado súper esperable, ¿no? Pero claro, es un resultado que en definitiva es importante transmitirlo, y transmitir que es esperable que frente a situaciones de estrés, nuestros niños que necesitan que frente a situaciones de estrés se activa este mecanismo de apego y de búsqueda de protección, ¿no es cierto?, hacia la figura significativa, hacia la figura de apego, que nosotros como adultos seamos capaces de mostrarnos disponibles. Porque
los chicos están más demandantes y nosotros estamos más sobrepasados porque estamos más sobreexigidos, ¿no? Es como un poco lo que hablábamos la última vez que estuve acá, que estuvimos hablando de agotamiento parental, ¿no es cierto? Se han sumado un montón de estresores, por un lado, se nos han quitado una serie de recursos que nos apoyaban en la crianza, y encima los chicos están más demandantes, ¿no? Y están durmiendo mal. Entonces, es como una suma de cosas que de repente no nos predisponen de la mejor manera para responder a esta demanda, ¿no? Entonces, por eso es importante como papás, como mamás, ¿no es cierto?, tratar de ponernos en el lugar de ellos y ver qué es lo que están demandando cuando están más demandantes de atención, ¿cierto? En definitiva, lo que están buscando es asegurarse que esa figura significativa, esta figura de apego, está ahí y está presente y está para cuando lo necesita, ¿no? Frente a un contexto estresante, está ahí, está disponible. Solamente decir como generar una invitación. Así como esta charla y todas las otras que hemos tenido, vamos a haber completado casi 20 hacia el final del seminario que termina el 10 de septiembre. Hay muchas temáticas desde el punto de vista laboral, así como del bienestar en términos generales. O sea, creo que hemos recorrido un abanico tremendo y están todas esas charlas disponibles para todos quienes quieran verlas. Entonces, me parece una tremenda invitación para quienes quieran revivir la charla que hizo la José la vez pasada, puedan hacerlo, y así mismo darse espacio quizás para ver, no sé, lo que pueda decir Claudio Araya con el tema del mindfulness, lo mismo Roberto Aristegui, quizás Daniel Martínez con la psicología positiva, la Mariana Barstedt con el teletrabajo. Hay muchísimas recomendaciones que puedan servir para que nosotros estemos mejor al mismo tiempo que podamos vincular ese estar mejor con cómo estamos con nuestro hijo. Entonces, quería aprovechar tus palabras para poder generar esa invitación, porque creo que hay contenido relevante que puede servir para poder lidiar de mejor forma con los pequeños espacios que nos van quedando a propósito de esta demanda y cómo podemos hacer de esos pequeños espacios buenos espacios. Desde hacer algo derechamente hasta, como decía Cristóbal Hernández, yo cuando tengo espacio hoy día no hago nada. Si decía, ¿cómo no van a...? Miro un árbol, me decía. Tengo un árbol que vivo por el departamento que me relaja y eso es lo que hago. Entonces, bueno, pueden encontrar quizás algunas metodologías, formas de poder estar mejor. Así es, ¿no? Y bueno, en esta línea, ¿no es cierto?, de la demanda al adulto, también aparece que un 30% de nuestros niños y niñas han presentado o han comenzado o han aumentado las conductas regresivas, ¿no? Conductas regresivas se entienden aquellas conductas que tienen que ver con cierta autonomía en los niños que se van para atrás, ¿no? Mi hijo dormía acá solito y ahora se está pasando todas las noches a mi cama, ¿no? Que en definitiva también cuando hacemos un zoom, si bien son 30%, pero si hacemos un zoom de ese 30%, alrededor del 43% de ese 30% son preescolares, ¿no? Son niños que van de 3 a 5 años, ¿no? Que habían logrado ciertas pautas como madurativas y que de repente se fueron para atrás, ¿no? Y este irse para atrás, en realidad lo que está buscando nuevamente es, ¿no es cierto?, esta acogida, ¿cierto?, y sentirse cuidado y protegido frente a un contexto estresante, ¿no? Son conductas que son esperables, y en este sentido, ¿no es cierto?, yo creo que uno de los mensajes que hemos intentado como promover desde el Cuidemos es justamente la invitación, ¿no es cierto?, a tener más tolerancia y más paciencia frente a estas conductas, ¿no? Es un contexto extraordinario, y frente a un contexto extraordinario, medidas extraordinarias, ¿no? Entonces, por ahí flexibilizarnos con algunas normas, y ya habrá momento, ¿no es cierto?, para retomar ciertos hábitos que habíamos logrado con nuestros hijos y que, bueno, de repente están manifestándonos una necesidad, ¿no es cierto?, de volverse un poco más guagua, volverse a nosotros y a que nos podamos como apapachar un poquito, ¿no es cierto?, en este contexto, ¿no? Y en la misma línea, ¿no es cierto?, del cuidador principal también aparece un 28%, ¿no es cierto?, de los celos, ¿no? El aumento o que comienzan los celos entre hermanos.
Bueno, y ahora la idea es, eso como líneas súper generales, yo los invito a que se metan a la página. En la página está como más desglosado los resultados, ¿no? Y también estamos trabajando para poder subir los resultados que hemos hecho, algunos modelitos y algunas regresiones, algunas cosas interesantes que nos hablan un poco de la importancia, ¿no es cierto?, de las etapas del desarrollo. Yo les mencioné algunas cosas, pero ya vamos a ir subiendo material e información sobre esto. Así que la dejo a la Ale que siga con... Muchas gracias, José, por explicar tan claramente los datos, que a veces para algunas personas la estadística es como lejana, y de verdad que está súper bien explicado. Y como decía ella, cualquier detalle, si alguien se quedó con alguna pregunta, puede ir a la página y ahí está en el fondo toda la información disponible y es pública, así que todas pueden acceder. Bueno, cuando hablamos de recomendaciones, hay un mensaje que hemos tratado de dar mucho desde el equipo de Cuidemos a Nuestros Niños, que este es un contexto muy desafiante y se nos olvida. Entonces estamos en la mitad de un día a día y queremos que nuestro hijo haga lo que siempre hacía, y se nos olvida por completo que estamos en pandemia, se nos olvida por completo que estamos en una situación de emergencia. Entonces, constantemente tratamos de ir ayudando a los padres a ajustar expectativas, porque estamos en un contexto muy desafiante. Y que lo que se ha estudiado, que cuando las personas nos enfocamos en lo que sí podemos controlar, eso nos hace tener un mejor manejo de distintas situaciones, en este caso la crianza, pero en general. Y también permite un poco soltar todas las otras cosas que de verdad no podemos controlar, como por ejemplo la gran pregunta hoy en día: ¿cuándo van a volver al colegio y cómo va a ser esa vuelta? Entonces trabajamos mucho con los papás desde la clínica y desde el estudio, como eso no está en tu control, o sea, lo están viendo las autoridades, tú realmente preocúpate de tu día a día y eso te va a ayudar a ti, en el fondo, enfocarte en lo que tú puedas controlar. También cuando hablamos de recomendaciones es delicado porque realmente no existen recetas generales, ¿ya? Entonces nuestra intención es ayudar con ciertos lineamientos, pero de verdad hay tantas realidades distintas. Puede haber una familia que el papá esté yendo al hospital a trabajar todos los días con pacientes con COVID, que nosotros a su mamá le digamos autocuidado cuando ella apenas está logrando, digamos, sostener la familia sola porque el marido no está, le puede sonar muy disonante, ¿ya? Entonces, lo que quería decir antes de empezar la recomendación es que tómenlas como lineamientos generales, pero de verdad cada familia es un mundo, es un universo. Entonces, algunas cosas les van a ayudar y algunas cosas no van a ser tan atingentes a su propia realidad. Comenzar con el famoso autocuidado, que bueno, todo este seminario han estado hablando de él, pero igual vale la pena recordarlo. Buscar un espacio para hacer algo que a ti te guste, ¿ya? La gente cree que para tener autocuidado hay que agregar más cosas a su agenda, y realmente eso es imposible, porque como decía bien Sergio, las horas no alcanzan. O sea, si me dicen agregar una cosa más, es como si el autocuidado fuera una exigencia más. Y la invitación es a buscar dentro de las situaciones realistas que ya tenemos, las situaciones, perdón, cotidianas, algo que sea realista de hacer. Por ejemplo, si a mí me gusta, si yo igual ya tengo que cocinar, hacer de ese espacio de cocinar algo que me guste una vez a la semana. Si yo igual ya tengo que, no sé, ordenar la pieza, ordenar la casa, organizarme con mi niño y hacemos un concurso, y a quién hace la pieza más rápido, yo hice más rápido la cama, y hacemos un espacio lúdico de eso. O sea, no hay que agregar cosas nuevas a lo que ya están haciendo. Sí, hay una cosa que es consciente, que es disminuir el número de acceso a la información. Eso sí lo podemos, está en nuestro manejo. Y sobre todo, me incluyo, o sea, en el fondo, la información es infinita, sobre todo ahora. Entonces uno se puede quedar hasta muy tarde estudiando, buscando información o simplemente viendo noticias. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si el adulto no descansa y el cerebro del adulto no descansa, va a repercutir en toda la familia. Entonces, sí, importante algún momento del día que hay que parar, y como decía Sergio al principio, ojalá el sábado y el domingo, ojalá vivirlo como sábado y domingo lo más antes de la pandemia posible, tratar de desconectarse del trabajo,
y esto va a repercutir directamente en la salud mental de nuestros niños, ¿ya? Si nos cuesta cuidarnos para nosotros mismos, y decimos, no, si voy a estar bien, o qué sé yo, hagámoslo por ellos, hagámoslo por ellos. Ellos lo van a resentir de todas maneras. Otra recomendación con respecto al sueño, el sueño de los niños se está viendo muy alterado, también el de los adultos, pero nuestro estudio en el fondo no concluimos eso, sino que eso lo van a evaluar seguramente otros estudios, pero en el caso de los niños se está viendo súper alterado el sueño. Entonces es muy importante, ojalá, ayudarlos a dormir mejor. No es que podamos lograr que duerman así como si no estuviera pasando nada, porque como dice la José, hay un avión que va a partir al día siguiente muy temprano, así que... Pero sí hay pequeñas cosas, por ejemplo, ellos antes iban al colegio, al jardín infantil, y corrían en el recreo, corrían en el colegio, tenían educación física, y eso no lo están teniendo ahora, y eso ha hecho que estén durmiendo peor. Entonces, una muy buena recomendación es buscar instancias donde realicen actividad física, aunque estemos encerrados, ¿ya? Aunque estemos en un departamento. Eso va a ayudar a la descarga de energía y que el niño pueda dormir mejor. Buscar una rutina relajante antes de dormir, y evitar pantallas 2 horas antes de dormir. Eso también va a ayudar mucho al sueño de los niños. Y en general, como hablaba la José, está este estado de alerta, entonces un niño que está durmiendo mal puede ser que de algún modo se esté sintiendo ansioso, y podemos hacer distintas cosas para transmitirle tranquilidad durante el día. Esto no significa que nosotros no podamos trabajar porque un niño no está durmiendo mal, ojo, o sea, tenemos que igual seguir nuestra vida, tenemos que igual alimentar a la familia, entonces no se sientan culpables si su hijo no está logrando conciliar el sueño, sino simplemente decir, ok, algunas cosas que puedo hacer, pequeñas modificaciones, y eso le va a ayudar a él y me va a ayudar a mí también. Si a pesar de todo esto que ustedes hacen, su niño igual duerme mal, paciencia, kilos de paciencia, sentarse al lado de él, decir, mira, yo sé que no te puedes quedar dormido, pero aquí estoy, a mí también me cuesta quedarme dormido, estamos juntos en esto. O sea, como, también transmitirle que no es su culpa. Si un niño no se puede quedar dormido y le cuesta, decirle, esto te tiene que estar afectando, y es normal que te esté pasando, y aquí estoy yo, y bueno, ahí cada uno tendrá todos sus recursos familiares para acompañarlo. En cuanto al vínculo, transmitirle que somos su base segura, acogerlo en sus necesidades, ya tendremos tiempo de retomar hábitos. Bueno, y aquí lo hemos repetido mucho, elegir las batallas, ¿ya? No es el momento de educar como educábamos antes de la pandemia, ¿ya? Tenemos que elegir las cosas que sean principales, como decía Sergio, elegimos algunas cosas que para nosotros como matrimonio son muy importantes, y de verdad, si en esta pandemia nuestra hija, por ejemplo, no quiere conectarse a la pantalla, está en un jardín infantil y le da vergüenza, no la voy a forzar, voy a llamar a la profesora. Ella apareció una educadora de párvulos, Fabiola, que te agradezco que nos estás agradeciendo los resultados. Ella lo va a entender. Si yo la llamo y le digo, mi hija se muere de vergüenza, a la cámara, o sea, yo puedo hacer muchas cosas para ayudarla. Obviamente que ojalá en contexto normal sería bueno que ella no tuviera esta como vergüenza y pudiera pararse frente al público, pero ahora es su manera de decirme, mamá, por favor ayúdame, esta cosa me da un poco de vergüenza, y no me atrevo a hacerlo. Entonces, es el momento de ser flexible, es el momento de ser comprensivo, sin dejar de lado la educación y los límites que son importantes, pero nunca dejar de lado que el niño en estas pequeñas cosas nos va a manifestar su preocupación, su angustia, entonces estar como bien alerta. En cuanto al tiempo de calidad, es difícil para un papá que está teletrabajando, que además está con los niños en la casa, que sus niños están durmiendo mal, decirle, bueno, ojalá puedas tener tiempo de calidad. Pero de verdad el estudio demostró que esos pequeños momentos, como decía Sergio, en que me las arreglo para estar con él y estar solo con él, han demostrado ser un factor muy protector en esta pandemia. Entonces, si tú eres papá o eres mamá, no importa que sea una vez al día o 2 veces en semana, pero haz el esfuerzo de dejar de lado el celular. Yo sé que cuesta mucho dejar de lado el trabajo y decir, ok, él ahora quiere que nos sentemos y pintemos, y aunque yo esté cansado, bueno, vamos a pintar los helicópteros que tienen
todas las velocidades y qué sé yo, que les encantan a los niños. O vamos a jugar los dos, vamos a jugar con el Lego que a él le gusta, o juntos nos vamos a reír viendo una película que a lo mejor para mí no es tan interesante, no es de adultos, pero vamos a pasar un rato juntos, ¿ya? Y vamos a solamente disfrutarnos. Eso también ha sido un factor muy protector para ellos. No hay que inventar nuevos juegos. A veces las mismas rutinas del día se pueden transformar en algo juntos, ¿ya? A veces qué sé yo, caminar, a ir a dejar la basura afuera, distintas cosas, no hay que agregar, no hay que pensar en agregar más actividades, sino a veces las mismas que ya tenemos. El cómo nos quedamos dormidos, por ejemplo, puede ser transformado en un espacio de calidad, y elegir cuentos que sean entretenidos para mí, para él, escuchar música juntos, incluso no importa que no sea música de niños, porque a lo mejor si es música de adulto, el adulto también va a estar más feliz mientras escuchan esa música juntos. Podría ser. Claro, lo importante es que sea un espacio no forzado. Eso es lo que más ha demostrado como la investigación, y que sea un espacio que el papá no lo haga como por un ticket, así, por sacarse la culpa, sino realmente para darle al hijo la sensación de sentirse disfrutado y sentir que él también, el papá quiere detener su día y estar conmigo ese ratito. En cuanto a los límites, aumentar tu tolerancia, elige los límites que sean esenciales. Hoy día justo hablaba con una paciente que me decía que no puedo porque mi hija se disfraza, le gusta disfrazarse en el Zoom de prekinder. Yo le decía, pero ¿qué te importa? Me decía, es que me muero de la vergüenza. Y yo le decía, mira, tú estás logrando que ella asista a clase, estás logrando lo que muchas mamás no están logrando. Ya la mamá ya se cansó, la niñita, entonces tu meta que sea que ella vaya a clase todos los días, y así escucha a la profesora. Si ella se quiere poner este disfraz, lo encuentro, claro, una lata para ti, te da como vergüenza, te sientes expuesta, pero estás logrando la meta más importante, ¿ya? Entonces a veces nos ponemos más exigentes, entonces de verdad elijamos las batallas más importantes para nosotros. Por ejemplo, hay un límite que es súper importante, que es el tema de salir de la cama, y ese límite tiene que ser como una cosa bien importante para los niños. O sea, hay una hora en que nosotros salimos de la cama, tenemos una rutina, qué sé yo, después nos ponemos pijama y nos acostamos. O sea, para ellos, esos límites, por ejemplo, o los límites de que nosotros comemos a una hora, no es que nos sentamos a cualquier hora, sino que tenemos cierta estructura. Eso les ayuda mucho a ellos, les da como predictibilidad. Solamente para ver si es que con esto ya respondiste la pregunta que hace Constanza Collado. Pero dice si las rutinas son recomendadas en contexto de pandemia. Me imagino que esto se contesta o se responde con lo que acabas de decir. Parece que Mira, la predictibilidad... en el tema de las rutinas partimos todas las mamás, me incluyo, así como empezó la pandemia, hicimos como toda una rutina organizada, levantarse y todo. Y ha ido pasando la pandemia y realmente ha sido como que hemos ido encontrando como familia cuál es nuestra propia rutina. Entonces, no sé, una amiga mía que trabaja en el equipo de terapia de Chile, mi supervisora, decía que hemos ido habitando nuestras casas. Entonces, como que algunas familias hemos ido encontrando que la hora de trabajar, por ejemplo, la hora de más silencio es en las mañanas. En cambio, otras familias hemos ido encontrando que la mañana es como bien caos, porque están todos tratando de conectarse al mismo tiempo. Entonces, yo creo que las rutinas son importantes, sobre todo para los niños, pero sin olvidar que estamos en pandemia y que esa rutina requiere mucha flexibilidad. Pero sí, yo creo que las rutinas, por ejemplo, de sueño y de alimentación no hay que dejarlas de lado. O sea, hay que seguir tratando de comer una vez al día juntos, de encontrarse, de más o menos acostarnos relativamente a una hora parecida para ayudar a nuestro cuerpo también. Yo creo que eso es súper importante. Pero sí, hay familias que les acomoda que hagamos cada uno lo que quiera y no queremos más rutina. Hay familias que les ha servido eso, hay familias que la rutina les ha sostenido mucho. Por eso digo que es difícil decir como lo que es mejor para todos. Pero sí, para el cuerpo, las rutinas como básicas son súper importantes. Y para los niños, sobre todo. La José decía esto en el live, no se me olvidó cuando lo dijo, pero en definitiva decía que claro, que era como tranquilizador, quizás como
Sí, tranquilizador para un niño que ya había tenido un tránsito de un día a día en donde los papás desaparecían un cierto rango horario en el fondo y volvían a aparecer, a tenerlos todo el día en la casa y no solamente los fines de semana, que era como importante entonces que, claro, que cacharan que en la mañana uno se levanta una hora, que después de eso vienen al menos un par de actividades, que es tomar desayuno, lavarse los dientes, después de eso entre ese horario y la hora de almuerzo, es poder tener al menos un espacio también que sea marcado para ellos y que en el fondo vaya generando estos hitos que los van como tranquilizando al mismo tiempo de que saben que algo viene. No son todos los días nuevos, distintos, sin forma en el fondo, sino que hay una pequeña forma sin perjuicio, que hay días en que no hay que alcanzar y no se alcanza, pero sí la mayor cantidad de los días tú tienes una estructura que al mismo tiempo, que era lo otro que me gustó que dijo la José, es que tú la vas flexibilizando en función de lo que a ti te sirve como familia. Eso quiere decir que vais probando algunas cosas, pero algunas cosas no te funcionan, derechamente no te funcionan, pero sí te funcionan otras. Y quizá sea bueno ser, entre comillas, rígido con aquello que sí te funciona y quedarte ahí versus de estar intentando, probando algo que te va desajustando los tiempos, el ánimo, no solamente tuyo, el resto, suma y sigue. La experiencia que hemos tenido en la clínica es que funcionaban cosas también en distintos momentos de la pandemia. O sea, hay familias que en principio de la pandemia les funcionaba mucho trabajar, qué sé yo, hacer las tareas en la mañana, y también las mismas familias han ido teniendo que ir variando dentro de una misma familia. Eso ha sido súper, como también tranquilizador para los pacientes, también ver que no como empezaron tienen que seguir ahora. ¿Y por qué me refiero yo que son importantes las rutinas, pero hay que fijarse en cada familia? Porque no quiero que me esté escuchando una mamá, por ejemplo, enfermera, que tiene que trabajar en su turno de 24 horas, en este momento están trabajando de 48, creo, algunas, incluso. De hecho. Entonces ella no tiene como entregarle a su hijo una mañana de lunes a viernes que haga tareas, sino que a ella lo único que le queda es cuando ella vuelve a la casa recuperar con ese hijo. Y está bien también, ¿ya? Es lo que tú puedes hacer, es lo que dentro de tus posibilidades alcanza. Entonces, bien la rutina, bienvenida a la que la pueda hacer y la que además le ayude, genial, pero cada familia se puede ir acomodando y se puede ir logrando igual la famosa teleeducación que tanto estamos tratando de aprender también. José, ¿tú creo que es importante ahí agregar, ¿no es cierto?, un poco lo que decía la Ale, ¿no?, que esto es un proceso que ha implicado ir adaptándonos, ¿no? Y todo proceso de cambio implica una adaptación y uno va probando también lo que le va resultando, ¿no? Una de las cosas por las que sale el tema como de la rutina es que la rutina lo que te permite es tener ser un poco predecible para el niño. Pero este ser predecible uno se lo puede ofrecer de distintas maneras. Una rutina no significa que vamos a tener un cronograma en donde de tal hora a tal hora hace este tipo de actividad, de tal hora, sino que en definitiva hay ciertas cosas que le dan una pauta de que existe cierto control en algunos aspectos, ¿no? Entonces, pensado desde ahí, desde lo predecible, ojalá sí podamos brindarles algunas cosas, algunas pautas predecibles, ¿no? La Ale en otros live lo ha mencionado, y me parece súper interesante porque la Ale como que miró bien los datos como de las respuestas que daban las familias, de las cosas que les servían, y lo que aparecía, ¿no es cierto?, era el tema como de los ritos, ¿no? Y el tener ritos como, no sé, los domingos comer asado, o no sé, los viernes noche de película, eso le permite que esta sensación del día de la marmota, ¿no?, que todos los días son medios iguales y que no sabemos, te da como una pauta de que, bueno, no podemos controlar cuándo volvemos al colegio, no podemos controlar cuándo se va el coronavirus, no podemos controlar cuándo, no sé, vamos a poder salir a la calle o no, pero sí sabemos que los viernes es noche de familia y es noche de cine, ¿no? Noche de ver una película, comer rico y no sé qué. O es, no sé, en mi casa, por ejemplo, con el Santi, con el más grande, me costaba lograr que se vistiera en la mañana, ¿no es cierto? Entonces pasaba la mañana en pijama y a veces pasaba todo el día. Entonces llegamos a un acuerdo y era como, los días de semana uno se viste. El fin de semana, si querés, andás todo el día en pijama.
pero los días de semana nos vestimos, ¿no? Entonces, es como, porque él se despierta a las 6 de la mañana, no es como que había que sacarlo de la cama, sino que había que sacarle el pijama, él juega con el pijama. Entonces, como el trato era, entonces él sabe que los fines de semana él puede andar en pijama y que yo no le voy a decir nada, que se cambie el pijama, y en definitiva se cambie el pijama si quiere cambiarse el pijama, ¿no? Pero es como darles de repente estas cuotas de cierto control o cierta lectura de que hay cosas que sí podemos predecir, que sí sabemos que están y que de alguna manera controlan, y que como adultos también por ahí nos sirven. Sí. O sea, me gustó tu casa, de hecho, si queréis, me voy a ir allá, ¿o no? ¿Tenías un espacio? Por fin de andar en pijama. El fin de semana aplicamos pijama. Fin de semana en pijama. Los fines de semana voy para allá. Y nos viene de lujo porque además como no nos dejan salir, es como está liberada la cuarentena solo días de semana, los fines de semana como estamos todo el día adentro. Oye, es que lo encuentro, me gustó mucho y como dato anexo, pero me gustó mucho lo que dijo la Ale de que las personas han empezado a habitar sus casas. No sé si el ejemplo aplica, pero me estaba acordando. ¿Tú cuánto llevas acá en Chile, José? Como 14 años. ¿Tú te acordáis del Yo hágalo te digo usted 14 mismo? años, sí, capaz que más. ¿Tú te acordáis del hágalo usted mismo de Sodimac? De Home Center Sodimac, Sí. ¿te acuerdas de esa propaganda? Me pasó el otro día que tuve que pasar por afuera Unice y me impactó la cantidad de gente que vi y quise fantasear con la idea de que había mucha gente ahí tratando de rescatar algo para hacer en sus casas. No me imagino que hayan estado para otra cosa, no creo que todos trabajen en construcción o algo similar. Y me gustó esa fantasía de pensar, por eso me gustó lo que dijo la Ale, de pensar de que están ocurriendo cosas en las casas y que estamos habitando espacios que no estábamos habitando, y que esos espacios al mismo tiempo tributen a una mejor vida familiar. Y uno va buscando el sol, ¿no les ha pasado? Durante Sí, el bueno. día uno va como buscando en qué lugar de la casa me pongo, o hay menos ruido, más o menos a qué hora uno ya va. Sí, Los niños pues. también saben, en el fondo saben, Sí. y ellos como que van estructurando su homeschool en base a eso. Bueno, a propósito de los límites, dice respira, y esto es demasiado importante, necesitamos responder de forma regulada. No digo que lo logremos siempre, ¿ya? Pero sí al menos que tengamos la meta, porque los niños nos van a desafiar, están en un 61% más irritables, más demandantes, más reactivos emocionalmente, y de verdad están afectados en ese punto, ¿ya? Entonces, si se perdió su juguete favorito y antes gritaban o lloraban, no sé, 20, ahora van a llorar 30. Entonces, a eso a nosotros nos va a costar, no estamos acostumbrados a lidiar con las emociones negativas y menos las emociones negativas cuando ya estamos cansados. Entonces, respira, tengámosle paciencia, es una generación que va a salir muy fortalecida, es una generación de niños que va a salir muy resiliente de esto, niños que van a ser muy en el fondo, conectados con el salir adelante, ¿ya? Entonces, aprovechemos de enseñarle, y no importa si de 10 ocasiones logramos respirar 7 y 3 no lo logramos, da lo mismo, ¿ya? O 5 y 5, lo que quiero decir es que hagamos por lo menos el intento y seamos modelaje para ellos de lo que es la regulación emocional, ¿ya? Y cuando uno se note muy sobrepasado, ojalá si tienen un cuidador, un co-cuidador, un hermano, como decía Sergio, alguien que lo está ayudando en la crianza, llamarlo, decirle, no estoy bien y le puedo responder mal a mi hijo, llamarlo y decir, voy a hacer un rato a dar una vuelta, te lo dejo a ti porque yo voy a responder mal, ¿ya? Ayudarse y no exigirse demasiado, ser siempre yo el que tengo que estar como en la primera línea. O sea, es que porfa hagan el ejercicio. Cáchate que no sé si esto es bueno o malo. Tenemos unas reuniones con más gente y ha pasado que las reuniones con distintas áreas de la escuela, entonces ha pasado que finalmente todas dicen que es porque yo soy psicólogo y que entonces tengo esta como mentalidad más conciliadora, pero de repente se les arranca las emociones, entonces yo le digo, mira, voy a escribir al tiro, dijo una hace, no sé, fueron 3 meses atrás, voy a escribir al tiro por este tema, entonces yo le dije, mira, escribe, pero no lo mandí, date espacio, tiempo, distancia, y piensa si es que es si es la mejor decisión, mandar ese mail. Para tu pega, para la relación que se puede o no generar, para todo.
¿Sabéis que desde esos 3 meses hasta ahora, no todas, pero gran parte del grupo de las personas que están en ese, en ese grupo de reunión me llama o me escribe para que lea los mails, para decirme, ¿te parece el tono de este mail? Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es lo que te parece a ti al final del día? Pero me parece que es un súper buen ejercicio encontrar redes que te puedan permitir poder mediar o lidiar con eso que estáis sintiendo, porque al final del día tú te das cuenta que es lo que yo encuentro más fascinante. eh, Cuando tú así, cada una de esas personas hace ese ejercicio, lo que está aprendiendo es a vincularse con aquellas emociones con las que no tenemos una buena relación quizás. Y es porque no hemos aprendido. Entonces ese ejercicio yo siempre pienso que es bueno que es un ejercicio que a ella les permite aprender más que lo que puedo aprender yo o la utilidad que yo pueda tener. ¿Se entiende, no? Que es Sí. como encontrar la forma de poder lidiar con eso que de repente te saca de quicio. Y no está mal que pueda ser alguien de tu entorno cercano, que es bueno sentir emociones de distinto tipo con tu entorno cercano, que es mejor aún poder entender que hay algunas de esas emociones que necesitan ser mediadas por terceros para poder encontrar una mejor forma de comunicación. Lo encuentro realmente fascinante, como... No, no tengo más palabras, en verdad. Como que Yo bueno, creo que porfa, si es que a alguno le llega esto, haga el ejercicio, que rico además tener redes en las que confiar para poder decirle estoy sintiendo esto con mi hijo, con mi hija, que pueden ser como emociones súper fuertes, pero qué bueno sentirlo y no guardárselo, no tragárselo, no comérselo, lidiar. Y yo creo que ahí es importante, ¿no es cierto?, con el tema de lo que mencionaba Ale, ¿no? Que el tema de poder pedir ayuda cuando uno está muy desbordado, porque esto que puedo sentir que por ahí me dan ganas, no sé, de tirar a mi hijo por la ventana, es normal que lo sientas. Lo que no es normal es que lo tires, ¿no? Digamos, en definitiva, por ahí uno está muy cansado, uno está muy desregulado, uno está sobrepasado y a veces lo que genera la rabia en ese momento, ¿sí? Es solamente la punta del iceberg de nivel de estrés que cargamos y el nivel de cansancio que cargamos, ¿no? Entonces es muy importante tratar de detenerse, ¿sí? Respirar literalmente, y recién cuando uno siente que está regulado, poder acoger, ¿no es cierto?, entonces, si contamos con una pareja coparental o con un otro que te pueda ayudar, genial, ¿no es cierto? Es lo ideal, ¿no? Y poder decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, por favor anda, ¿no? A mí me ha pasado más de una vez, que como, y por ahí solamente es que no se quieren dormir y están dando vueltas y me saltan y como que me generan como más, saben que me están haciendo enojar y siguen y es como, y se potencian entre los dos y yo es como, no, Rodrigo, ¿sabes qué? Así te cargo vos, porque yo de verdad, es que ya estoy. Y después me doy cuenta, y después al otro día pienso en la tontera que estaban haciendo y me da risa, pero en ese momento es, ay, no, ¿por qué me están haciendo esto? Como que, pero claro, pero eso lo puede hacer uno cuando tiene una pareja coparental. No en todas las casas, no todas las realidades son así. Entonces, la otra vez en una charla, ¿no es cierto?, de agotamiento parental, una mamá me decía, bueno, yo estoy sola con mi hija. ¿Qué hago? ¿No? Como genial el consejo, pero ¿y los que estamos solos? Bueno, los que están solos, al menos no sé cuál es Ale, de tu opinión, pero Sí. yo creo que ahí aplica el time out, y no el time out para el niño, el time out para el adulto, ¿no? Es como, estoy muy sobrepasado y no voy a responder, y me doy cuenta que no voy a responder bien, porque acá es importante mencionar que el agotamiento parental se relaciona con los malos tratos, ¿no? Y los malos tratos pueden ser malos tratos verbales, físicos, ¿no es cierto?, negligencia, ¿no? Porque y no se trata de que querés más o menos a tu hijo, es que estás sobrepasado y estás muy cansado y no estás pudiendo con tus propias emociones. Entonces, cuando te das cuenta, cuando tenés un registro de eso y te das cuenta que estás sobrepasado y que vas a reaccionar mal, lo mejor es retirarte, ¿no? Y retirarte a respirar, ya sea asomarte a la ventana y respirar y contar, o irte a tu pieza y decirle, ¿sabes qué? Vengo, ¿no? Pero tratar de hacer ese ejercicio, ¿no? Y para eso, entonces, es súper importante, ¿no es cierto?, el poder regularse
Y el poder tener un registro y poder regularte va de la mano de lo primero que dijo la Ale, ¿no? Que es el autocuidado, ¿no? El poder mirarte, porque el autocuidado lo que te permite es descansar, y descansar no es dormir, descansar es poder en vigilia desconectarte un poco del resto para poder conectarte con tus propias necesidades, ¿no? Con que estás cansado, con que... Claro, y en el equipo de Cuidemos a Nuestros Niños nos preocupa tremendamente ese tema. Chile es un país que ya antes de la pandemia tenía altos índices de maltrato infantil, me refiero por maltrato incluyendo físico y verbal. Entonces tenemos una tendencia como sociedad, en el fondo, a explotar y a descargarnos con nuestros niños. Entonces, imagínate en contexto de pandemia, por eso nosotros en Cuidemos a Nuestros Niños somos súper como fan del autocuidado y del cuidador, porque si el cuidador aprende a regularse, va a aprender a disminuir al máximo esos momentos de desborde con su hijo. Y además, también hacemos mucho énfasis en la reparación, ¿ya? Es muy importante que si un adulto siente que le gritó más allá de la cuenta a su hijo, que digamos, lo tomó y que se acerca a él y decir, esto no tenía que ver contigo, yo estaba muy cansado, cometí un error, está bien, tú te habías equivocado, pero no tenía por qué gritarte así. No es bueno que una persona que te quiere en el futuro te grite así. Esto no son los estándares que yo quiero que tú veas cuando tú elijas a una pareja o cuando tú estés con tu grupo de amigos. Entonces, como adultos podemos reparar, y para un niño es muy sanador cuando un adulto repara, e incluso es bueno porque el niño ve que el papá se puede conectar con el error, se puede conectar con el equivocarse, y que se puede. Entonces, eso es un tema para largo, pero en general, respiren, aléjense, como decía José, si están solos, y tratemos de no descargarnos con nuestros niños, como lo más importante. De repente es bueno también considerar que no son adultos como uno, que... Exacto, sí. Bueno, las cifras, como dice Sergio, ayudan mucho. O sea, cuando uno ve que el 60% de los niños tienen problemas de sueño como categoría, o sea, digo, en general, y mi hijo se da vuelta y no se puede dormir, es más posible que yo tenga una mirada compasiva a que tenga una mirada como enrabiada. Así como es más posible que lo comprenda. Por último, el último consejo que queremos darles hoy día es organizarnos, involucra a tus niños y niñas en las tareas del hogar, porque si tú estás con la sensación de que tú haces todo, vas a estar más desgastada. No se trata de tenerlos a ellos así como mis súbditos, pero sí de a poquito y según la edad, ir incluyéndolos, ser predecible, ya habíamos hablado de las rutinas, y muy importante, pero que no se nos vaya el día sin nombrar esto, buscar redes de apoyo. Los niños, sobre todo los preescolares y escolares de nuestro grupo de estudio, han sido más afectados porque estaban empezando la socialización, estaban recién empezando a abrirse al mundo, en la parte más entretenida de la infancia y más importante. Entonces los niños más chiquititos, si bien están afectados en algunas otras cosas, menos están con su papá y su mamá, que es lo más importante en esa edad, ¿ya? Pero los niños de 4 en adelante, 3 y medio, están en la edad máxima de estar con los amigos. Entonces ayudémoslos nosotros como adultos podemos, echamos de menos a los amigos, podemos hacer un Zoom y vemos a los amigos y nos organizamos, pero ellos no pueden. Entonces organizarnos con alguna vecina, con alguna familia que también esté protegida como nosotros si estamos en cuarentena, para que vean a otros niños, aunque sea un ratito, un poquito, organizarlo para que eso les va a ayudar a ellos también. Si tienen alguien que era muy amiguito de ellos en el jardín, organizarnos, juntarnos aunque sea por Zoom, o sea, darles ese apoyo, eso también va a ayudar al cuidador, con juntarse con otro cuidador y decir, oye, no está pasando esto, estoy cansada, estoy durmiendo mal, eso también va a ayudar. O incluso hay familias que se están organizando, ya que no podemos ver al colegio, con turnarse, por ejemplo, una tarde, que se quede la mamá con un grupo, después la mamá con otro grupo, para relevar un poco si el cuidador está solo y está muy cansado, eso. Bueno, podríamos hablar mucho, ¿cierto, José? No nos podemos entender, pero queríamos terminar en eso, que transmitirles que nosotros los vamos a cuidar, que ellos no deben preocuparse, nosotros estamos a cargo de ellos, ¿ya? La cuarentena es para cuidar a quienes son más vulnerables, como por ejemplo los abuelitos, y es bueno explicarles a ellos también, esta situación pasará, decirles, esta situación es difícil, pero se va a acabar. En el fondo, para un niño es muy importante cuando uno le explica que esto va a tener un fin.
Entonces le da la sensación de que, ok, es difícil, pero se va a acabar. Y ojalá volver a hacer cosas que disfrutas hacer. En nuestra página hay recursos para leer cuentos a los niños, que es de una miembro una de nuestras investigadoras, que es Andrea Cardemil, y también hay recursos para acompañar a los padres. Son estas cápsulas que nombraba las cosas, que son muy cortitas y que hablan de distintos temas para apoyar a los padres, y están en el Instagram y están en la página. Bacán. Agradecer a todas las instituciones que nos apoyaron y que nos han colaborado en la difusión, y agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez también, que fue una de las primeras en apoyarnos, patrocinarnos cuando estábamos partiendo, muy incipiente, así que muchas gracias. Bacán, bacán, bacán. Oye, es que, bueno, si pues de este tema uno podría hablar mucho rato, la verdad. Qué bueno, y voy a volver a copiárselo, pero lo tengo abierto acá. Voy a volver a copiarles en el chat la página y el Instagram para que puedan como ingresar y utilizar esos recursos. Como les decía, creo que tanto los recursos que pueden encontrar ahí como los recursos que están disponibles para todos quienes quieran revivir estas charlas son de utilidad. Finalmente, cuando uno lo ve en el contexto de la familia, son mucho más transversales de lo que uno pudiese imaginar. Me refiero a que uno puede intentar separar los distintos temas que uno vive en el día a día, sin embargo terminan repercutiendo sobre el espacio familiar, y por tanto vale la pena y siempre es tiempo de poder ayudarse un poquito y partir por una cosa. No hay que intentar hacer todo, puede ser una cosa, puede ser que tome un consejo de cada uno de los que se dio anteriormente como para poder generar cambios. Uno en el autocuidado, uno en la generación de límites, uno en el tema del sueño, y en la medida que vamos avanzando con uno, quizás podamos postular a 2 y ojalá a 3, pero lo importante es poder, creo yo, no sé, como el llamado final es como darse espacio para intentar hacer, darse espacio para también para poder fallar en ese intentar hacer y tener que probar algo nuevo, y ir encontrando lo que sea más adecuado para nosotros y nuestro grupo familiar. Dicho eso, nada más que agradecerles infinitamente por compartirnos esto. Creo que, nada, pues, esclarecedor, tranquilizador. A mí me gustaría cerrar, Sergio, con diciéndoles que una de las cosas, para mí ha sido súper enriquecedor trabajar con este equipo, y ha sido bien novedoso porque es como que uno por ahí está como en el cubito, ¿no es cierto?, de la academia, y le cuesta como, como mirar como más allá y moverse un poco más allá. Yo creo que una de las cosas bonitas de este estudio es que justamente fue un estudio pensado para acompañar a las familias, ¿no? Entonces, a diferencia como de otras investigaciones que uno hace, en donde después el reporte de los resultados queda solamente plasmado en revistas científicas, estos resultados fueron resultados pensados para entregar a la comunidad, ¿no es cierto?, y aportar desde ahí, ¿no? Y por eso hay tanta actividad desde las redes sociales de Cuidemos, desde la página web, en donde estamos justamente, ¿no es cierto?, cada vez que subimos algo, ¿no es cierto?, terminamos como con esta frase de no estás solo, estamos para acompañarte, estamos para ayudarte, porque efectivamente ese es un poco el sentido de este estudio, ¿no? Y queremos dejarlos un poco como invitados a eso, a que se sientan acompañados por nosotros, ¿no? Bacán. O sea, me parece que solo el hecho ¿cómo se llama?, de tener un espacio como el que pueda estar en la página, o al mismo tiempo el que pueda estar en redes sociales, y darse el tiempo de poder generar contenido en esta vorágine de trabajo que podemos estar teniendo, quienes afortunadamente podemos seguir manteniendo nuestro espacio laboral, por así decirlo, no haberlo perdido. Habla por sí solo de las ganas que hay detrás, creo yo, de poder generar un aporte, de poder compartir conocimientos que de repente uno pensaría que son de libre acceso, pero no lo son. Y cuando te encontré con material que está disponible para cualquier persona que tenga al menos conexión en un momento de internet, y que pueda nutrirse de eso, reflexionar y aportar en el mejor desarrollo de la familia o del proyecto familiar, nada, pues, agradecer nomás, por agradecerle a ustedes por la pega, porque finalmente no, pucha, no sé, yo me imagino que todos concordamos que los hijos son y terminan siendo todo.
la familia finalmente, entonces bacán poder encontrar también directrices. Siempre se dice que los papás, a uno no le enseñan a ser papá, pero que bacán poder ser papá cuando existe elementos como para poder saber que uno va medianamente bien o que se pueden hacer las cosas mejor. Así que nada, pues, genial, increíble, agradecerles nuevamente, mandarles un abrazo a la distancia. Y oye, cuando se junten y hagan un asado o algo así, mándense una selfie, pues, para cachar así como nos reunimos. Para ver cuando nos Mascarilla. conocemos Sí. en la vida real con todo el equipo. De Ahora, todas maneras. de igual todas se pueden mandar fotos de 2 astronautas así bien tapados y decir que son ustedes y nadie va a cachar. Su Photoshop atrás, su parrilla. Eso. Oye, y al mismo tiempo agradecerle a todos y a todas por estar. Ahí Francisca Guerrero también compartió el link de Cuidemos a nuestros niños. Qué lindo nombre. Agradecerle a todos y a todas por estar acá. Muchas gracias por estar todos los jueves con nosotros, a quienes se lo repiten. Marta, muchas gracias Marta por el mensaje. Creo que Marta está desde Ecuador. Agradecerte por las felicitaciones, Marta. La verdad que para mí ha sido un agrado poder estar todos los jueves con todas las personas que hemos estado. La verdad que yo he aprendido muchísimo, indistintamente, como te decía, que formo parte de la escuela y puedo estar más vinculado a esto, no termino de sorprenderme, pero por sobre todo de la generosidad que han tenido cada uno de ustedes, con la José, aquí la Ale, y todos los expositores de compartirnos información que no sé, como que hace mucho esto mucho más llevadero. Eso. Estimadas, no les quito mucho más tiempo, vayan a descansar, si es que pueden, si están dormidos. Intentaremos. Si no, mis mejores, mis mejores deseos. Sí. En algún momento caen, en algún momento de la noche caen. Que estén bien. Un abrazo gigante, un beso Sergio, enorme. muchas gracias, Ale, por acompañarnos. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Muy, muy buenas noches, ¿sí? Y acuérdense que esto la semana siguiente va a estar disponible para que puedan revivirlo aquellas que quieran darle una vuelta nuevamente, así como está lo otro que está para atrás. Eso. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Ya. Quedamos. Melissa de Argentina, qué buena cosa. Un abrazo grande. Ya. Don Luciano, sepa usted que si está presente el 10 de septiembre, yo lo voy a invitar para que hablemos un rato antes de partir con nuestra última expositora. Así que para que esté atento ahí y conversemos un ratito. Me voy a conectar antes, a ver si usted también se conecta antes para que nos conozcamos. Qué bueno tenerlo por acá. Eso, ya, me voy a ir a acostar. Estoy un poco cansado. Un abrazo gigante a todos, a todas, que estén bien. Cuídense mucho, porfa. Mascarilla, lávense sus manitos. Saniticen lo que puedan sanitizar si es que es necesario. Y nos vemos el otro jueves. Vamos a estar hablando de liderazgo conversacional. Un abrazo a Argentina, Mendoza, qué lindo. Oye, lo vamos a conversar, pero es bonito Mendoza. Tengo lindos recuerdos de Mendoza. Qué rica la carne. Oh, ya. Abrazos gigantes para todos. Que estén bien, cuídense. Muy linda noche.